Nunca solía tener miedo de quedarme solo en casa. Mis padres a menudo salían tarde, trabajando largas horas, y yo estaba acostumbrado a cuidar de mi hermano pequeño. Jugábamos videojuegos, pedíamos pizza y veíamos películas hasta que nos quedábamos dormidos. Era todo tan rutinario, tan normal. Hasta la noche en que dejó de serlo. La noche que lo cambió todo. Era un viernes por la noche, justo después de la puesta de sol, y mis padres se habían ido para una rara noche de cita. No volverían hasta la medianoche, así que me tocaba a mí entretener a mi hermano Jaime, de 8 años. Hicimos nuestra rutina habitual, pedimos pizza, jugamos un poco a los videojuegos y luego vimos la nueva película de dibujos animados que Jaime estaba obsesionado esa semana. La casa estaba tranquila, solo se oía el suave zumbido del sistema de calefacción y el crujido ocasional del viento contra las ventanas. Vivíamos en un barrio suburbano, de esos con casas pintorescas y jardines perfectamente cuidados, donde nunca pasaba nada emocionante. Las farolas proyectaban un suave resplandor sobre la calle y el sonido distante de los coches que pasaban por la autopista era un constante telón de fondo. Pedí la pizza alrededor de las 7, del mismo sitio de siempre. Ya nos conocían de nombre, y sabía que la entrega tardaría unos 30 minutos. Matamos el tiempo jugando a Mario Kart, el juego favorito de Jaime. Su risa llenaba la sala de estar mientras me ganaba una carrera tras otra, sus pequeños dedos machacando los botones con una alegría desenfrenada que solo un niño podía tener. La pizza está aquí, anuncié cuando sonó el timbre, haciendo una pausa en el juego y dirigiéndome a la puerta de la entrada. El repartidor era el de siempre, un adolescente no mucho mayor que yo, de unos 18 o 19 años, con una expresión aburrida y unos auriculares colgando del cuello. Me entregó la pizza, le di el dinero, y eso fue todo. Dejé la pizza en la mesa del café, y Jaime ya estaba cogiendo una rebanada antes de que yo pudiera siquiera sentarme. Comimos en un incómodo silencio, la película seguía sonando de fondo, pero no podía quitarme de encima una extraña sensación que se había instalado en la boca de mi estómago. Era como un picor que no podía rascar, una vaga e insistente sensación de que algo no iba bien. Lo ignoré, diciéndome a mí mismo que solo eran nervios por estar a cargo durante la noche. Pero la sensación no se fue. Después de cenar, limpiamos y volvimos a sentarnos en el sofá. Jaime se quedó dormido a mi lado mientras la película seguía proyectándose. Yo la estaba mirando a medias revisando mi teléfono, cuando lo escuché, un suave sonido de golpeteo, como si alguien estuviera tocando el cristal con suavidad. Hice una pausa, bajando el volumen de la tele. El sonido volvió, esta vez un poco más fuerte, un poco más insistente. Sentí que mi corazón daba un vuelco al acercarme a la ventana, pero no vi nada fuera de lo normal. Solo el jardín oscuro, las sombras de los árboles balanceándose con el viento. Probablemente sea una rama, murmuré para mí mismo, intentando ignorar la inquietud. Pero entonces lo escuché de nuevo, esta vez viniendo de la parte de atrás de la casa. Jaime, ¿escuchaste eso?, le pregunté, dándole un codazo para despertarlo. Él se frotó los ojos y me miró. ¿Rugido?, preguntó. ¿Escuchar qué? Alguien está tocando en la ventana o algo así. Quédate aquí, ¿vale? Voy a ir a ver qué pasa. Jaime asintió, ya medio dormido de nuevo, y yo me levanté del sofá con reticencia. El pasillo estaba oscuro, la única luz provenía de la sala de estar, proyectando largas sombras en las paredes. El golpeteo continuaba, constante y rítmico, guiándome como un faro hacia la puerta trasera. Caminé lentamente, con el corazón latiéndome fuerte en el pecho.
Al acercarme a la cocina, donde estaba la puerta trasera, vacilé. No podía explicarlo, pero de repente sentí un miedo abrumador, como si algo malo estuviera a punto de suceder. Respiré hondo y encendí la luz de la cocina. La luz repentina me hizo entrecerrar los ojos. El golpeteo se detuvo inmediatamente, sumiendo la casa en un silencio inquietante. Me quedé allí unos segundos escuchando, pero no había nada. Ningún sonido, ningún movimiento, solo el zumbido silencioso del refrigerador y el tic-tac del reloj de la pared. Sacudí la cabeza, sintiéndome tonto. Relájate, me dije a mí mismo, forzándome a reír. Te estás asustando tú solo. Pero justo cuando me giré para volver a la sala de estar, lo escuché de nuevo. Un golpe seco, insistente, en la puerta trasera. Lo suficientemente fuerte como para hacerme saltar. Me giré rápidamente, el corazón acelerado, y allí, de pie justo fuera de la puerta de cristal, había un hombre. Era alto, con una capucha que le cubría la cara, ocultando sus rasgos. Estaba simplemente ahí, mirándome a través del cristal, sin moverse, sin decir una palabra. Me quedé paralizado, con la respiración atascada en mi garganta. Durante un instante, nos miramos fijamente el uno al otro, un silencioso enfrentamiento en medio de mi cocina. Mi mente se llenó de preguntas. ¿Quién era este hombre? ¿Qué quería? ¿Por qué no decía nada? Entonces, lentamente, extendió la mano y probó el pomo de la puerta. Este hizo un ruido metálico al girarlo, pero la puerta estaba cerrada. Gracias a Dios. Volvió a intentarlo, esta vez con más fuerza, pero no se movió. Fue entonces cuando el miedo se apoderó de mí de verdad. Este no era un extraño que se había perdido y necesitaba indicaciones. Este hombre estaba intentando entrar en mi casa. Jaime, grité, con la voz temblorosa. Sube arriba. Ahora mismo. Jaime apareció en el pasillo, con los ojos muy abiertos por la confusión y el miedo. ¿Qué pasa?, preguntó. Solo sube arriba y escóndete en el baño. No salgas hasta que yo te diga. No discutió, ni hizo preguntas. Simplemente corrió, sus pasos resonando en las escaleras mientras se apresuraba a buscar seguridad. Escuché la puerta del baño cerrarse de golpe, la cerradura haciendo clic en su lugar, y sentí un pequeño alivio. Al menos él estaba a salvo. Pero el hombre seguía ahí. Todavía estaba intentando abrir la puerta, con movimientos lentos y deliberados, como si tuviera todo el tiempo del mundo. Mi mente daba vueltas con las posibilidades, pero solo había una que tenía sentido: tenía que llamar a la policía. Retrocedí de la puerta, buscando mi teléfono, sin apartar la vista del hombre. Pero justo cuando iba a marcar el 911, él se detuvo. Dejó de intentar abrir la puerta, dejó de moverse por completo. Se quedó ahí, con la cabeza ligeramente inclinada, como si estuviera escuchando algo. Y entonces, con un solo movimiento fluido, se giró y se alejó, desapareciendo en la oscuridad del jardín. Esperé, con la respiración atascada en mi garganta, esperando que volviera, que intentara entrar por otro lado. Pero no lo hizo. El jardín estaba tranquilo, como si él nunca hubiera estado allí. Corrí a la parte delantera de la casa para asegurarme de que todo estaba seguro. Mis manos temblaban tanto que casi no podía girar las cerraduras, pero finalmente, todo quedó asegurado, todas las puertas, todas las ventanas. Marqué el 911 con dedos temblorosos, la voz apenas firme al contarle al operador lo que había pasado.
Ella me aseguró que los oficiales estaban en camino, pero me pareció una eternidad hasta que vi las luces rojas y azules parpadeando frente a la casa. Cuando llegó la policía, sentí una oleada de alivio tan intensa que casi lloro. 2 oficiales entraron, uno se quedó conmigo en la sala de estar mientras el otro revisaba el perímetro de la casa. Jaime bajó las escaleras, con el rostro pálido, pero podía ver que el miedo empezaba a disiparse ahora que había llegado la ayuda. ¿Vio a dónde fue?, preguntó la oficial, con la voz tranquila y profesional. Negué con la cabeza. No. Simplemente desapareció. 1 minuto estaba ahí, y al siguiente, se había ido. Ella asintió, anotando algo en su bloc de notas. Revisemos el área, pero parece que se ha ido hace tiempo. Hizo lo correcto al llamarnos. Mientras los oficiales buscaban la propiedad, intenté tranquilizar a Jamie, asegurándole que todo estaba bien, que ahora estábamos a salvo. Pero en el fondo, no me sentía seguro en absoluto. La casa se sentía diferente, las sombras eran más oscuras, el silencio más pesado. Cada crujido, cada silbido del viento fuera me hacía saltar. Mis nervios estaban a flor de piel por la adrenalina. Después de lo que pareció una eternidad, los oficiales volvieron. Sus expresiones eran serias. No encontramos a nadie, dijo uno. Pero sí encontramos algo extraño. Fruncí el ceño. ¿Qué quieres decir? Él dudó un momento antes de responder. Había huellas en el jardín, que iban desde el bosque hasta la puerta trasera. Pero aquí está lo raro, no hay señales de que se haya ido. Las huellas simplemente terminan justo afuera de la puerta. Mi sangre se heló. ¿Qué? Eso no tiene sentido. Yo lo vi irse. El oficial asintió. Lo sabemos. Pero no hay rastro de él. Es como si simplemente hubiera desaparecido. El resto de la noche fue un borrón. Respondí a las preguntas de los oficiales, intenté consolar a Jamie, y finalmente logré que se durmiera después de lo que pareció una eternidad en tranquilizarlo. Pero yo no pude dormir. Seguía reproduciendo la noche en mi mente una y otra vez, intentando darle sentido. ¿Quién era ese hombre? ¿Qué quería? ¿Cómo desapareció sin dejar rastro? La policía dijo que mantendrían la zona vigilada, que aumentarían las patrullas en el área, pero eso no hizo mucho para aliviar mi miedo. Cada noche, después de aquello, revisaba todas las cerraduras, todas las ventanas, a pesar de saber que no serviría de nada. Porque quienquiera, o lo que fuera que él fuera, no era simplemente un hombre que intentaba entrar en una casa. Era algo más, algo que desafiaba la explicación. Y sabía, en el fondo, que volvería. Nos mudamos de esa casa unos meses después. Mis padres dijeron que era por un nuevo trabajo, pero yo sabía la verdadera razón. No querían admitirlo, pero estaban tan asustados como yo. A veces, tarde en la noche, sigo pensando en él. Sigo preguntándome si estará por ahí, en algún lugar, observando. Cada vez que escucho un golpe en la puerta, cada vez que veo una sombra moverse en la esquina de mi ojo, recuerdo aquella noche. La noche que lo cambió todo. Porque hay miedos que nunca se van del todo. Simplemente permanecen, como una oscura nube en el horizonte, siempre ahí, incluso cuando crees que estás a salvo. Siempre he sido del tipo de persona que trata de ver lo mejor de la gente. Ya sabes, darles el beneficio de la duda,
creer que la mayoría de la gente simplemente está haciendo lo mejor que puede para salir adelante. Probablemente por eso, cuando el repartidor me preguntó si podía usar mi baño, no lo pensé 2 veces antes de decir que sí. Pero lo que comenzó como un simple acto de amabilidad, rápidamente se convirtió en una de las experiencias más aterradoras de mi vida. Era un viernes por la noche y acababa de llegar a casa del trabajo, exhausto y demasiado cansado para cocinar. Así que hice lo que siempre hago cuando me siento perezoso, pedí pizza. Estaba deseando una noche tranquila viendo Netflix, quizás abriendo una cerveza o dos. Nada especial, solo una noche relajada en casa. Mi apartamento estaba en uno de esos edificios antiguos del centro, de los que tienen suelos de madera que crujen y ventanas con corrientes de aire. No era el lugar más bonito, pero tenía carácter, y estaba cerca del trabajo, así que no podía quejarme. El único inconveniente era el aislamiento. Estar en el último piso significaba que no tenía muchos vecinos, y los que tenía se mantenían para sí mismos. En una noche como esta, sin embargo, ese tipo de aislamiento parecía más una bendición. El repartidor llegó justo a tiempo, lo cual fue un alivio, porque me estaba muriendo de hambre. Se parecía al típico repartidor, de 20 y pocos años, pelo desgreñado, con una gorra de béisbol y la camiseta de la pizzería. No había nada inusual en él, al menos no al principio. Le di el dinero, él me dio la pizza, y eso debería haber sido todo. Pero, justo cuando iba a cerrar la puerta, él dudó. ¿Te importa si uso tu baño un momentito?, preguntó, moviéndose incómodamente con los pies. He estado conduciendo toda la noche y realmente tengo que ir. Parpadeé, cogido por sorpresa por la petición. No era algo que me hubieran pedido nunca antes, un repartidor. Mi primer instinto fue decir que no. Me parecía cruzar una línea, dejar entrar a un extraño a mi casa así. Pero luego vi la expresión de su cara, y sentí un pinchazo de compasión. El chico solo intentaba hacer su trabajo. Si realmente había estado conduciendo toda la noche, bueno, podía entender la necesidad de una rápida parada en boxes. Claro, es justo al final del pasillo, dije, apartándome para dejarlo pasar. Primera puerta a la izquierda. Gracias, realmente te lo agradezco, dijo, dándome un rápido asentimiento antes de desaparecer por el pasillo. Cuando la puerta se cerró de golpe detrás de él, sentí una oleada de inquietud invadirme de repente. No era nada concreto, solo una sensación en el estómago de que algo no iba bien. Pero la ignoré, diciéndome a mí mismo que estaba siendo paranoico. Dejé la caja de pizza en la encimera de la cocina y cogí un plato, tratando de concentrarme en el hecho de que iba a hincarle el diente a una pizza caliente y llena de queso. Pero la sensación no se fue. Los minutos pasaron y me di cuenta de que el chico llevaba más tiempo en el baño de lo que parecía normal. Eché un vistazo al pasillo, la puerta seguía cerrada, y esa inquietante sensación empezó a crecer. Me distraje encendiendo la tele, cambiando de canal sin rumbo fijo, pero no podía sacudirme la persistente preocupación. Quizás solo estuviera tardando un poco, quizás tuviera algún problema de estómago o algo así. Pero, a medida que pasaba más tiempo, comencé a sentir ansiedad. ¿Estás bien ahí dentro?, llamé, tratando de mantener la voz ligera. No hubo respuesta, solo el leve sonido de agua corriendo. Mi corazón comenzó a acelerarse mientras imaginaba todo tipo de escenarios. Quizás estaba enfermo, quizás estaba husmeando, o quizás simplemente se estaba tomando su tiempo. Intenté mantener la calma, pero mi imaginación estaba desbocada. Finalmente,
no pude soportarlo más. Caminé por el pasillo, mis pasos resonando fuerte en el silencioso apartamento. Toqué la puerta del baño, tratando de evitar que el creciente pánico se notara en mi voz. ¿Estás bien? Llevas ahí un rato. Hubo un largo silencio, y entonces el agua dejó de correr. Mi corazón latía con fuerza en el pecho mientras esperaba una respuesta, pero en lugar de eso, la puerta se abrió lentamente, crujiendo. El repartidor estaba ahí, mirándome con una expresión en blanco. Su cara estaba pálida, casi enfermiza, y sus ojos estaban vidriosos, como si no me estuviera viendo realmente. Di un paso atrás, sintiendo cómo se me erizaba el pelo de la nuca. ¿Estás bien?, pregunté, tratando de disimular mi miedo creciente con una risa nerviosa. No respondió, ni siquiera parpadeó. Simplemente se quedó ahí, mirándome fijamente, con las manos colgando flácidas a los lados. En ese momento, me di cuenta de que sus nudillos estaban blancos, apretados con fuerza, como si estuviera conteniendo algo. Mira, si no te encuentras bien, quizás deberías, comencé a decir, pero él dio un paso adelante, con un cambio en su lenguaje corporal que pasó de pasivo a algo más amenazante. Mis instintos me gritaron que me alejara, que pusiera la mayor distancia posible entre nosotros. Escucha, creo que es hora de que te vayas, dije, intentando sonar firme, pero mi voz tembló. Sus ojos finalmente se enfocaron en mí, estrechándose ligeramente al inclinar la cabeza. No voy a ir a ningún lado. La forma en que lo dijo, la frialdad en su voz, me envió un escalofrío por la espina dorsal. Esto ya no era un simple descanso en el baño. Me di cuenta entonces de que había cometido un error. Dejar entrar a este extraño a mi casa había sido un error. Di un paso atrás, con la mente dando vueltas tratando de averiguar qué hacer. Sentía como si las paredes se cerraran sobre mí, y el aire se espesaba de tensión. Él dio otro paso adelante, y vi que su mano se movía hacia el bolsillo. Eso fue todo lo que necesitaba ver. Salí corriendo hacia la puerta, con el corazón latiéndome con fuerza mientras intentaba mantenerme un paso por delante de él. Podía oír sus pasos detrás de mí, lentos pero deliberados, como si supiera que no tenía a dónde ir. Fuera de mi casa, grité, luchando con la cerradura, con las manos temblando incontrolablemente. Él no se detuvo, ni siquiera vaciló. Finalmente, la puerta cedió y salí tambaleándome hacia afuera, cerrándola de golpe detrás de mí. Cogí mi teléfono, marcando el 911 con dedos temblorosos mientras retrocedía de la puerta. La operadora respondió casi inmediatamente, y le expliqué rápidamente la situación, con la voz temblorosa y sin aliento. Hay un hombre en mi casa. Es un repartidor, pero no quiere irse. Por favor, necesito ayuda. Manténgase en la línea, me indicó la operadora, con la voz tranquila pero firme. La policía está en camino. ¿Está en un lugar seguro? Estoy afuera, pero él sigue ahí, respondí, mirando hacia la puerta, esperando que se abriera de golpe en cualquier momento. Quédese afuera y no vuelva a entrar hasta que llegue la policía, dijo, con un tono tranquilizador. La ayuda está en camino. Los minutos se hicieron eternos mientras esperaba, con la mirada fija en la puerta de la entrada. Permaneció cerrada, pero podía oír ruidos débiles desde dentro, pasos, el crujido de las tablas del suelo. Mi mente se llenó de posibilidades. ¿Qué estaba haciendo ahí dentro? ¿Estaba buscando algo? ¿Volvería a salir? Finalmente, vi las luces azules y rojas parpadeando al acercarse los coches de policía a la entrada de mi edificio.
Sentí una ola de alivio inundarme. 2 oficiales se acercaron, uno se quedó conmigo mientras el otro entró al apartamento. Observé cómo el oficial entraba con cautela en mi apartamento, la mano sobre su arma. Mi corazón latía con fuerza en el pecho mientras esperaba que volviera, esperando que esta pesadilla terminara de una vez por todas. Cuando el oficial regresó, su expresión era indescifrable. «Se ha ido», dijo simplemente. «Se ha ido», repetí, mi mente luchando por procesar lo que decía. «¿Cómo?» «Estaba justo ahí». La oficial negó con la cabeza. «Hemos registrado todo el apartamento. No hay rastro de él». La miré con incredulidad. «Pero yo lo vi. Estaba ahí mismo». La oficial me miró con simpatía. «Le creemos, pero ahora no está aquí». «¿Sabe dónde podría haber ido?» Negué con la cabeza, el miedo cediendo lentamente a la confusión. «No. Simplemente desapareció». Los oficiales tomaron mi declaración y registraron la zona, pero no encontraron nada. Ninguna señal del repartidor, ninguna indicación de hacia dónde podría haber ido. Era como si se hubiera desvanecido en el aire. Pasé el resto de la noche en casa de un amigo, demasiado conmocionado para quedarme solo en mi apartamento. Al día siguiente, llamé a la pizzería para denunciar el incidente, esperando obtener algunas respuestas. Pero cuando describí al repartidor, el gerente pareció tan confundido como yo. «No hay nadie que coincida con esa descripción trabajando aquí», dijo, con la voz llena de preocupación. «¿Estás seguro de que pidió la pizza aquí?» «Sí, estoy seguro», respondí, con la mente en blanco. Llevaba su uniforme, tenía la pizza. «¿Cómo es posible que no trabaje para ustedes?» «No sé qué decirle», dijo el gerente. «Pero lo investigaré». Nunca volví a saber nada de la pizzería, y nunca volví a ver al repartidor. Pero la experiencia dejó una cicatriz, una persistente sensación de miedo que me acompañó mucho después de esa noche. Me mudé de ese apartamento unos meses después, incapaz de deshacerme de la sensación de que me estaban observando, de que en cualquier momento ese hombre podría volver. Incluso ahora, años después, sigo pensando en él. En esos ojos vidriosos, esa expresión en blanco, la forma en que dijo que no iba a ir a ninguna parte. Y cada vez que pido comida a domicilio, cada vez que veo a alguien con un uniforme, siento el mismo miedo frío que me invade. Porque algunas puertas, una vez abiertas, nunca se cierran realmente. Y algunas personas, una vez que entran en tu vida, nunca se van del todo, incluso cuando se han marchado. He estado trabajando como repartidor de pizzas durante un par de años. Paga las facturas, y disfruto de la soledad de conducir por la noche, escuchando música y haciendo mis rondas. La mayoría de las noches son bastante tranquilas, con algún encuentro extraño de vez en cuando, pero nada que me haya asustado de verdad. Hasta esa noche. Esa noche sigue persiguiéndome, y no puedo sacudirme la sensación de que lo que pasó no fue solo producto de mi imaginación. Era una noche fría y brumosa de finales de noviembre, de esas en las que la niebla es espesa y baja, amortiguando los sonidos y distorsionando las formas. Las calles estaban inquietantemente silenciosas, el habitual bullicio de la ciudad se había visto atenuado por la niebla. Acababa de terminar una entrega en un tranquilo barrio residencial y estaba de camino de vuelta a la pizzería cuando recibí una llamada de mi jefe. Acabamos de tener un pedido de última hora», dijo.
¿Puedes hacer una entrega más antes de que cierres? Suspiré, ya cansado de una larga jornada, pero acepté. El dinero extra era difícil de rechazar, y además, pensé que sería una entrega rápida. La dirección que me dio estaba en las afueras de la ciudad, en una zona que no me resultaba demasiado familiar. La carretera era larga y sinuosa, estrecha y mal iluminada, y parecía que no terminaba nunca. Las casas estaban muy separadas, interrumpidas por largas franjas de bosque denso que se alzaban a ambos lados de la carretera. A medida que conducía, la niebla se hizo más espesa y los árboles parecían cerrarse a mi alrededor, con sus ramas extendidas como dedos esqueléticos. Las farolas apenas lograban atravesar la penumbra, y tuve que esforzarme para mantener la carretera a la vista. Finalmente, avisté la casa, una pequeña cabaña destartalada al final de un camino de grava. El lugar parecía abandonado desde hacía años, con la pintura descascarada, la maleza crecida y una valla rota que apenas se mantenía en pie. No había luces en el interior, y el lugar desprendía un ambiente que me hizo sentir un escalofrío por la espina dorsal. Pero la dirección coincidía, así que entré en el camino de grava y me aparqué. La grava crujió bajo mis pies al caminar hacia la puerta de la entrada con la caja de pizza en la mano. Toqué un par de veces, pero no hubo respuesta. Esperé, escuchando el silencio que me apretaba por todos lados. Toqué de nuevo, más fuerte esta vez, y después de unos segundos, oí unos pasos lentos y arrastrados que se acercaban a la puerta. El sonido era débil, casi como si viniera de lejos, pero se fue intensificando a medida que se acercaba. No podía ver nada a través del cristal esmerilado de la puerta, solo vagas sombras que se movían en la penumbra. Finalmente, la puerta se abrió, solo un poco, y pude vislumbrar a la persona del otro lado. Un hombre, alto y delgado, con la piel pálida que casi se fundía en la oscuridad. Sus ojos estaban hundidos y su ropa le colgaba como si fuera 2 tallas demasiado grande. No dijo nada, solo me miró fijamente con una expresión que no pude descifrar. Aquí tienes tu pizza, dije, levantando la caja. Mi voz sonó demasiado alta en el silencio. El hombre asintió lentamente, sin apartar la mirada de la mía. Abrió la puerta más, pero en lugar de apartarse para que le diera la pizza, se quedó ahí, bloqueando la entrada. Gracias, dijo, con la voz baja y ronca, como si no la hubiera usado en mucho tiempo. Puedes dejarla en la mesa. Señaló una pequeña mesa justo dentro de la puerta, y yo dudé, sin ganas de adentrarme más en la casa. Había algo raro en toda la situación, algo que me hizo erizar el pelo de la nuca, pero no quería ser grosero. Así que entré, solo lo suficiente para dejar la pizza en la mesa. El interior de la casa era tan destartalado como el exterior, con papel tapiz descascarado, muebles polvorientos y un ligero olor a humedad que me recordaba a un sótano viejo. Aquí tienes, dije, intentando mantener la voz firme. Le tendí el recibo para que lo firmara, pero en lugar de tomarlo, me miró fijamente con esos ojos hundidos. ¿Alguna vez te has preguntado, dijo lentamente, con la voz casi en susurro, qué les pasa a las personas que desaparecen? La pregunta me tomó por sorpresa. No, en realidad no. No, respondí, retrocediendo hacia la puerta. Supongo que simplemente desaparecen. Él inclinó la cabeza ligeramente, como si estuviera considerando mi respuesta. Sí, desaparecen. Y a veces nunca vuelven. Mi corazón comenzó a latir con fuerza en el pecho y sentí una oleada de pánico que subía. Mira, tengo que irme, dije rápidamente, girándome para salir. Disfruta de tu pizza.
Justo cuando llegué a la puerta, él volvió a hablar. «Espera». Me quedé congelado, con la mano en el pomo de la puerta. No quería darme la vuelta, no quería ver la expresión que tendría ahora. «¿Te olvidaste algo?», dijo. Contra mi mejor juicio, me di la vuelta. Él seguía en la entrada, pero ahora sostenía algo en la mano, mi teléfono. No me había dado cuenta de que lo había dejado en la mesa junto a la caja de pizza, pero ahí estaba, en sus dedos huesudos y pálidos. «Oh, gracias», dije, tratando de ocultar el temblor en mi voz mientras le quitaba el teléfono. Su mano rozó la mía y sentí una sensación fría y húmeda que me hizo poner la piel de gallina. «Ten cuidado ahí fuera», dijo en voz baja, con los ojos clavados en los míos. «Es fácil perderse en la oscuridad». No dije nada, solo asentí y salí rápidamente de la casa, cerrando la puerta detrás de mí. Nada más salir, solté el aliento que no sabía que estaba conteniendo. El aire se sentía denso y opresivo, y la niebla parecía incluso más espesa que antes. Corrí hacia mi coche, con el corazón latiéndome con fuerza en el pecho, y me metí dentro, cerrando las puertas con llave. Me quedé sentado un momento intentando calmarme, pero la sensación de inquietud no se fue. Eché un vistazo de nuevo a la casa, esperando ver al hombre de pie en la entrada, observándome. Pero el porche estaba vacío y la casa estaba oscura. Arranqué el coche y salí del camino de grava, deseando poner la mayor distancia posible entre esa casa y yo. La niebla se tragó la carretera a medida que conducía, y durante un rato sentí que era la única persona que quedaba en el mundo. La radio sonaba suavemente de fondo, pero no hizo nada para aliviar la tensión. Al llegar a la carretera principal, eché un vistazo al espejo retrovisor por pura costumbre. Lo que vi me heló la sangre. Ahí estaba, de pie a un lado de la carretera, el hombre. El mismo hombre que acababa de estar en la casa. Me estaba mirando, con sus ojos hundidos siguiendo el coche mientras me alejaba a toda velocidad. Sentí un escalofrío que me recorrió la espina dorsal, y pisé el acelerador con fuerza, deseando alejarme lo más posible de él. Pero la carretera que se extendía ante mí parecía interminable, la niebla más espesa que nunca. Seguí mirando al espejo, esperando volver a verlo, pero él se había ido. Al llegar a la pizzería, era un manojo de nervios. Aparqué el coche y respiré hondo un par de veces, intentando recomponerme. Solo era un cliente raro, me dije a mí mismo. Nada más. Pero en el fondo, sabía que no era tan simple. Algo en esa casa, en ese hombre, no estaba bien. Entré a cerrar mi turno, pero no podía sacudirme la sensación de que algo iba mal. Mi jefe se dio cuenta y me preguntó si estaba bien, pero simplemente lo desestimé, no quería parecer paranoico. Justo cuando iba a salir, recordé las extrañas palabras del hombre: ¿alguna vez te has preguntado qué les pasa a las personas que desaparecen? Algo en la forma en que las había dicho, tan tranquilo y con tanta seguridad, me había enviado un escalofrío por la espina dorsal. Decidí buscar la dirección en el registro de entregas, solo para ver si había algo inusual en ella. Pero cuando encontré el pedido, se me heló la sangre. La dirección no existía. No había ningún registro de esa casa, ningún cliente con ese nombre, nada. Era como si toda la entrega nunca hubiera existido. Revisé el recibo 2 veces, pero estaba en blanco, igual que el pedido. Incluso llamé al número de teléfono que figuraba en el pedido, pero estaba desconectado. El pánico se apoderó de mí al darme cuenta de que no tenía forma de probar que había estado allí. Intenté racionalizarlo. Quizás era una broma.
Quizás alguien me había tendido una trampa. Pero en el fondo, sabía que no era así. Algo en esa casa, en ese hombre, no estaba bien. Volví a casa esa noche, con la mente en blanco, revisando constantemente mis espejos retrovisores, esperando volver a verlo de pie al borde de la carretera. Pero él se había ido, como si nunca hubiera existido. No pude dormir en toda la noche. Seguía pensando en lo que había dicho, sobre la gente que desaparecía, sobre lo fácil que es perderse en la oscuridad. Y a medida que la noche se alargaba, me di cuenta de que nunca sería capaz de olvidarme de ese hombre, de esa casa, ni del tacto frío y húmedo de su mano. Al día siguiente, llamé por teléfono y dije que estaba enfermo. No era capaz de volver a trabajar. Mi jefe fue comprensivo, pero pude oír la duda en su voz cuando le conté lo que había pasado. No lo dijo, pero sabía que pensaba que me estaba imaginando cosas, que simplemente estaba estresado o cansado. Pero yo sé lo que vi. Sé lo que sentí. Sigo sin poder sacudirme la sensación de que él está ahí fuera, en algún lugar, observándome. Esperando el momento adecuado para volver a aparecer.